descubrió América, ¿ya? Luego eres así, ¿no? Descubrió el descubrimiento de América, ¿ya? Muy bien. ¿Y cómo así descubrió América? Porque, digamos, incluso hasta en esa época los recursos económicos eran un elemento importante, ¿no? Había que pedir plata, fueron de la reina, que tengo un gran proyecto, bueno, quiero descubrir un continente, no necesito plata. Pero así fue, ¿cómo fue que convenció a los reyes católicos para hacer ese viaje? ¿Cómo consiguió ese financiamiento? Para buscar una nueva ruta. Una nueva ruta a las Indias. Ya, muy bien. Entonces, digamos, no es que simplemente Cristóbal Colón agarró y se dio a la aventura, ¿no? No es que, a ver, voy a salir de acá, voy a ver hacia dónde llego, hacia dónde me llevo, ¿no? Entonces, había algo que descubrir, había algo que hacer, y él dijo, bueno, vamos a ver si, yendo por el oeste, ¿no? Yo soy capaz de llegar a la cima, ¿no? Entonces, ese era el plan, ese era el proyecto. ¿Y por qué traigo a colación este tema, este punto? Hace tiempo que no dijo esto, ¿no? Y es que la investigación, ¿ya? Tiene las mismas características, prácticamente sigue el mismo plan, ¿ya? Primero hay un problema. ¿Cuál era el problema de Colón? ¿O cuál era el problema en la época de Colón? ¿Cómo? Ya, muy bien, había un bloqueo comercial. Entonces, ese era el problema y tenía que, bueno, yo le estaba buscando una solución. ¿Estaba seguro que la solución era correcta? ¿Estaba seguro del resultado? No. Ya. Y le salió mal, ¿no? Porque finalmente nunca llegó, ¿no? Entonces, y eso es la investigación. Tenemos un problema, tenemos una propuesta, esa propuesta se lleva a cabo. Bueno, no sé, adelante, donde se pueda. Entonces, se tiene una propuesta que se va a llevar a cabo, se va a evaluar. En este caso no había mucha evaluación, había que al primer intento tenía que salir bien o tenía que salir mal, y luego de eso se tiene un resultado. Y bueno, al igual que Colón, a veces el resultado nos lleva, el resultado del experimento, de la investigación que hacemos, nos lleva al lugar que creímos que íbamos a llegar, o de repente nos lleva a un lugar totalmente diferente. Eso fue lo que le pasó a Colón. Colón, cuando murió, sabía que había descubierto un nuevo continente, y eso también nos va a pasar a nosotros. A eso vamos a llegar a un lugar y ni siquiera vamos a ver qué hemos descubierto, pero hay uno. Siguiente. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser el planteamiento del problema y la pregunta de investigación. Síguete, por favor. Un par de clics por ahí. Entonces, la idea es que al final de la sesión, dos objetivos importantes: que ustedes puedan reconocer y formular una pregunta de investigación a partir de un problema, tienen que empezar a ver esto del problema, y segundo, que ustedes puedan relacionar el planteamiento del problema con la pregunta. Baby steps, ¿no? Paso a paso, el nombre del ABC. Siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es un problema? Me falta la animación. Es una diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Ese es, digamos, un elemento general. Es reconocer un presente imperfecto y un posible futuro. Entonces, aquí nosotros podríamos tener nuevamente la idea de Colón, ¿no? Entonces, es una diferencia entre lo que es y lo que debería ser. ¿Qué es lo que es? Deberíamos tener un mundo abierto, con rutas comerciales que nos permitan el tránsito para poder comerciar. Esa es la idea principal. O, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pero en ese caso no existía, hubo otra forma de verlo. Es un presente imperfecto, no deberíamos tener estas rutas, pero lamentablemente tenemos un bloqueo, entonces tenemos que de alguna forma hacer un cambio, ¿no? O ver otras alternativas para poder llegar al mismo fin, ¿no? Entonces, esas son las formas de ver el problema. Pero vamos a ver un ejercicio en el cual vamos a ver que todas las cosas que ustedes pueden pensar como problemáticas van a cumplir esta regla. Y un detalle importante es que no todo problema es un problema de investigación. Para hablar de un problema de investigación necesitamos más cosas. Pero lo primero es reconocer el problema.
¿Qué tal? ¿Cómo pasar el código para Adelante. no estar Siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿y qué sería un problema de investigación? Dicen, bueno, es una condición, dificultad o vacío, ya sea en la parte teórica y práctica, ya sea en el conocimiento o, digamos, en el quehacer diario, que necesita una comprensión significativa y una investigación deliberada. ¿Cuáles son las palabras claves? Justamente esa comprensión significativa. Tenemos que comprender bien el fenómeno que queremos estudiar o comprender mejor el problema para poder darle una solución y una investigación deliberada porque queremos conocer. Queremos saber, después sí, podemos hablar de conocimiento puro y duro o podríamos hablar de que queremos saber si algo funciona o no funciona. Entonces, en temas de salud, ¿no? Eso tiene un poco más de sentido, hace más sentido que las teorías problemáticas, ¿no? En el cual hay una condición de salud, una dificultad en el tratamiento, hay un vacío en el tratamiento, hay un vacío en cómo atender a una persona, a un paciente, o cómo identificar un problema, ¿no? Y que obviamente vamos a necesitar entenderlo para poder tratarlo después. Siguiente, por favor. Entonces, los problemas de investigación se parecen a la imagen que ustedes tienen enfrente. ¿Qué es lo que pueden ver? Bueno, sobre todo los que están adelante, no sé si los de atrás pueden ver. ¿Qué es lo que pueden ver en la imagen? Una cadena de montaña, una cordillera, una cordillera de montaña. Bueno, hay pequeños arbustos ahí, ¿no? No le podemos llamar desierto, por esto es llano, eso sí, muy bien. Pero el foco principal efectivamente era la cadena de montaña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando nosotros queremos ver un problema o queremos abordar un problema, realmente pensamos en la cadena de montañas. Y una cadena, una cordillera, ¿qué es? Es simplemente un conjunto. Entonces, eso es lo que nos pasa y ese es el primer error que cometemos. Todos hemos cometido el mismo error, no acá que nadie cometió el mismo error. Es que cuando pensamos en un problema, sin darnos cuenta, estamos pensando en la cordillera. Pero cuando queremos escalar, no escalamos todas las montañas a la vez. Elegimos uno, y ese uno lo escalamos. Igual, no hay un alpinista que se mande de frente al Everest, ¿no? Como su primera expedición. Siempre vamos de a poco. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos o queremos identificar un problema, lo que tenemos que hacer es esto. Lo primero que se nos va a venir a la cabeza va a ser una cordillera. 98% probable. Entonces, el primer paso para poder identificar un problema de investigación es dividir esa cordillera en montañas más pequeñas. Y ahora, como ustedes pueden ver, hay que tratar de identificar algunas montañas claramente que otras, y lo que pueden ver es que las divisiones no son del mismo tamaño. Entonces, eso significa también que los problemas tampoco son iguales. Algunos serán más fáciles, algunos serán más difíciles, algunos requerirán muchos recursos, otros requerirán menos, etc. ¿No? Pero, igual, todos son cosas que podemos evaluar. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, si tienen algún papel o algo, bueno, las personas que tienen un papel en un cuaderno, quisiera que anoten ahí el día de hoy qué problema han tenido, qué dificultad han tenido. Anoten, tienen un permanecer anónimo, anoten un pedacito, anoten un problema y lo pasan hacia adelante, ¿no? Para poder ver y a ver si por ahí sacamos una idea de investigación. Puede ser cualquier tipo de problema, no tiene que ser un problema de salud, puede ser de lo que sea. Si el día de hoy no han tenido problemas porque se despertaron y bien se despertaron vinieron para acá, pueden decir que me desperté tarde. Si no, pueden pensar en alguna otra cosa de la semana. Lo que sí, bueno, ya que todavía no son médicos, con buena letra, por favor. ¿Que se puede entender?
ya escribieron sus problemas, pueden pasar las tareas. No puedo transitar. Evidentemente para la recomendación que lo pasan a leer. ¿Qué es una tesela? No, la empresa es Tesla. ¿Qué es una tesela? T-E-S-E-L-A. Tesela. Este es interesante. ¿Qué es una tesela? La pieza de un mosaico. Es muy bien, es uno de los fragmentos de un mosaico. Supongo que nadie lo sabía antes de que yo haya preguntado. ¿No? ¿Cuántos de ustedes buscaron su celular para encontrar la respuesta? Ya, muy bien. Todos los que levantaron la mano, muy bien. Porque el primer paso de la investigación es, les he presentado un problema. Ya, ese es un problema. No sabían que era una tesela. Y las personas que levantaban la mano, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Investigar. Muy bien. Esa es una investigación. Ese es el primer paso. ¿Ya? Debemos de tener la predisposición a responder la pregunta, a resolver el problema. ¿Ya? Y este paso es muy importante porque algo que les va a pasar a ustedes, y bueno, las que ya están en segundo y tercer año ya lo deben haber pasado, es que los trabajos grupales rara vez funcionan. ¿Y por qué no funcionan? ¿Ah? ¿Falta voluntad? Es que no todos tienen el interés en el mismo tema. ¿Ya? Y por eso es difícil. Entonces, si no tienes interés en hacer la investigación, no la vas a hacer. ¿Ya? Y eso es algo que, digamos, debemos aceptarlo desde el inicio. Wow, con muchos problemas. Perdón, no voy a poder verlos todos, pero son bastantes. Aquí tengo un grupito, he identificado un grupo de acá que no voy a poner porque estoy poniendo el ejercicio. Entonces, vamos a ver de los más sencillos. Por acá tenemos uno que dice, soy desorganizado. Entonces, ese es un problema, definitivamente. Es un problema, todos tenemos un problema. Pero es bastante amplio, ¿no? Es decir, ya, hay un tema de desorganización, que es un problema. No lo voy a individualizar, pero digamos, vamos a generalizar un poco. Entonces, existen personas desorganizadas. Ok, vamos a hacerlo más general. Pero es muy amplio. O sea, ese es el ejemplo de la cordillera. Es bastante amplio. ¿Cómo podrían reducirlo a una montaña? En otras palabras, de la desorganización o de las personas desorganizadas, ¿qué problemas podrían identificar o cómo podrían abordar ese problema? ¿Qué se les ocurre? Ya, pero muy bien, esa es la idea, pero de la población desorganizada. Ajá. No gestionan bien su tiempo para estudiar. Ya, ok, muy bien. La desorganización se ha reducido a gestión de tiempo y estudio. A ver, puede pegar dos ideas más. Por ahí una dos ideas. Iba a decir que es el tiempo también. Tiempo, ya. ¿Por acá? No sé qué piensa acordar aspectos de acotar una población. Sí, ya. O sea, de
una parte de acotar partes del problema, acotar una población específica, acotar... Ya, pero justamente eso es lo que yo estoy pidiendo. O sea, dame el ejemplo. Ajá, dame el ejemplo. ¿Mm? Ya, podríamos sentarnos en la distracción. Ya, ok, ya hablamos de distraernos y no es tanto una cuestión de tiempo. Fíjense, la desorganización está tomando ramificaciones. Justo en ese punto podemos buscar la causa de la desorganización, por ejemplo la procrastinación que crea desorganización. Ya, muy bien, ya, y ahí estamos profundizando un poco más. Por ahí al fondo también esto. Tal vez ver que eres desorganizado y ver en su día qué conductas hace que considera que es desorganizado. Ya, muy bien. Ya, perfecto. También podría ser identificar cuáles son sus prioridades. Identificación de prioridades. Ya, muy bien. Ya, fíjense, hemos empezado con un tema, una cordillera, un tema bastante amplio, que es hablar de la población desorganizada, que se podría hacer un problema bastante general, ¿no? Y después, cuando he pedido que se centren un poco, han empezado a surgir ideas. Y fíjense que se ha ido ramificando, ¿no? Primero hablamos de una cuestión de tiempo, hablamos de estudio, que es otra característica que nadie más ha mencionado. Hemos hablado acerca de distracciones. Entonces ya la desorganización ha cambiado de una cuestión de tiempo a una cuestión de distracciones. Entonces ya son dos cosas distintas y las tendrían que abordar de forma distinta. Incluso en la cuestión de tiempo se habló del estudio. ¿Y qué pasa si no fuese cosa de estudio y de repente fuese cosa de trabajo? O de repente fuese otras actividades, otro tipo de responsabilidades, ¿no? Hay una cuestión interesante. Luego se habló acerca de intereses y factores, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Entonces, ahí podríamos ir a ramificar y decir cuáles son las causas de los problemas de tiempo o cuáles son las causas de los distractores. Ahora, a partir de eso, decir que esas son las montañas, realmente no. Todavía sigue siendo muy amplio. Entonces, a ver, vamos a irnos por las dos ramas. Vamos a ir por la parte de del tiempo. Vamos a ir por la parte de la organización. Y a ver, ¿pueden hacerlo más específico? Podemos acotar la población, por ejemplo, ponerla en vez de San Marcos en un determinado año. Ya. Ok, podemos hablar de una población específica, entonces por ejemplo ya no haríamos de trabajo, hablaríamos de estudiantes, ya, podríamos verlo así. ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo podemos especificar más? Una fecha y un lugar determinado. Una fecha y un lugar determinado, ¿ya? Muy bien, veo que están yendo por la parte de ser específicos en población, tiempo y espacio, ¿no? Pero no quiero que vayamos por ahí, quiero que vayamos por identificar bien el problema. Tal vez enfocamos en una actividad que está dejando de ser específica. Ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, no ver todas las actividades o todos los tipos de organizaciones, sino podemos centrarnos en uno solo. Ya, por ejemplo, estudiar y por ejemplo ya podríamos hablar de estudio, entonces ahí ya podríamos entrar a la parte de los estudios de medicina y podríamos hablar de un año de tipo específico. Referente a lo que es gestión del tiempo, podría ser una estrategia específica de gestión del tiempo. ¿Ya? Interesante, porque ahí ya, y ese es uno de los puntos a los que quería llegar, entonces aquí ya no estamos hablando, allá de la desorganización, ya no lo estamos viendo desde el punto de las causas, sino estamos viendo desde el punto de vista de posibles soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia podría utilizar para que pueda gestionar mejor su tiempo? Entonces, fíjense, tomamos un problema, ¿no? Algo bastante amplio, y de ahí podemos ir especificando. Puede hacer el ejercicio hasta este nivel, y eso es lo que siempre tienen que hacer ustedes. Cada vez que tengan un problema o identifiquen algún problema en su día a día, los ejemplos que tengo son de su día a día para que vean que incluso desde lo más sencillo puede surgir. Entonces, cuando se refieran a salud, va a ser lo mismo. Van a ver un problema grande, van a tener un panorama grande, y luego de ahí poco a poco tienen que ir achicándolo hasta que sea lo suficientemente pequeño para que sea abordado. Ahora, ¿qué tan pequeño? Ya ahí ya depende del interés de cada uno. A veces vas a tener que ir hasta muy pequeño, y a veces puedes quedarte en algo relativamente amplio. Si queremos ir a ejemplos de salud, lo más amplio que de repente podríamos pensar, más en enfermedades crónicas no transmisibles, podemos pensar en hipertensión.
podríamos ir desde la parte más sensible. Y por ejemplo, algún factor, solo por inventarme algo, si el tiempo de vista de los TikToks aumenta la incidencia o el riesgo de hipertensión arterial. Algunos dirán, no tiene sentido, pero puedo investigar. Y es algo bastante amplio, ¿no? Es un factor, una enfermedad, ¿no? Bastante, digamos, por ahí es algo bastante simple. Ahora, podríamos irnos contra, o bueno, podríamos tener ejemplo de algo totalmente específico, ¿no? Por ejemplo, también ya en la población hipertensa, yo quiero evaluar si el consumo de una sal modificada, ¿no?, con una menor concentración de sodio, en personas que tienen una mutación específica, ¿no?, recesiva, que le da resistencia al desarrollo de la sal, puedo lograr disminuir su presión arterial en al menos 1 milímetro de mercurio para poder reducir su riesgo de algún problema acérrico, ¿no? Entonces, ahí ya tengo una población más específica, porque no solo es la población, no es la población general, no es la población hipertensa, es la población hipertensa que tiene una mutación en especial, ¿no? Y estoy poniendo a prueba una tecnología, un producto que sería esta sal modificada, para ver si hay un cambio en algún carácter específico, que es la disminución de la presión arterial en 1 milímetro de mercurio, ¿no? Entonces, así de específicos podemos ser, y así de generales también se puede ser. Entonces, cada vez que ustedes lean artículos científicos, van a encontrar de todo. Entonces, todo ese espectro va a pasar. Muy bien, entonces tomando ese como ejemplo, vamos a ver otro de los grupos de acá que están interesados. A ver. Dice, hace demasiado calor y no hay forma de enfriarse. Creo que todos compartimos ese problema. A ver, ¿cómo podríamos reducir ese problema, que también es amplio, y podemos reducirlo en algo más pequeño? Ubicación, ya, pero ¿qué cosas? ¿Qué quieres averiguar? O bueno, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Puedes retroceder a la anterior? Esa es la anterior. Ya, la ubicación, ya, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser? ¿Cuál es el presente imperfecto que quieres modificar? La ubicación, que nos cambiamos nos mudamos, vamos a otro ambiente. Tal vez la efectividad que puede tener un cierto número, un aforo de personas en un salón, y compararlo con la efectividad del rendimiento académico. Uy, si no decías rendimiento académico, ya les iba a decir, anote, aforo. ¿Hay un aviso con este aforo? Pero muy bien, por ejemplo, tema de aforo, efectivamente, si hay mucha gente, hay más calor. Todos estamos irradiando calor en un día de verano, en un ambiente pequeño. Aforo podría ser un tema, ¿no? ¿Qué tanta efectividad tiene un método de enfriamiento que puede usarse dentro del salón respecto a como tomar agua y ventilarse con algo? Bueno, dilo con sus palabras. ¿Un ventilador es suficiente para todo el salón? Ese es un problema, ¿no? Algunos dirán, ya no necesito investigar, sé que no funciona, pero detrás de la atención no llega el aire, ¿no? O si llega caliente. Entonces, está bien, por ejemplo, ¿no? Fácil de identificar algunos factores. Y recuerda que está yendo por el lado de la solución. Bueno, primero el lado del problema, ¿no? El aforo es un problema, genera demasiado calor. Entonces, ¿se podría reducir el aforo? Si tuviéramos que reducir el aforo, tendríamos que dar 5 clases inaugurales, ¿no? Los dividimos en grupos más pequeños. O otra versión que podría ser virtual, ¿no? Que yo lo pedí y me dijeron, no, doctor, tienen que darlo. Diego. Muy bien, es una opción, causas, ¿no? O tratar de modificar un factor causal. Y el otro es, no puedo cambiar de ambiente, no puedo irme a otro espacio, no nos han dado otro espacio. ¿Ya? Entonces, todos quieren estar en la primera clase, todos quieren estar en la clase integral, no podemos cambiar. Entonces podríamos ir por el lado de otras soluciones alternativas. ¿Un ventilador es suficiente? No. ¿Abanico? No. ¿Agua? No. ¿Una botella de agua para todos? Claro, por ahí hay que... La ropa que usamos, algunos tienen ropa más que cambios. Claro, muy bien. Es que tenía que venir presentable, a mí no me queda de otra. ¿No? Entonces, efectivamente, también podríamos hablar acerca de la vestimenta. Entonces, fíjense, igual, tenemos un problema grande, ¿no?
algo de aparente no solución, que sería el calor. No podemos modificar la temperatura ambiental, no podemos tapar la capa de ozono, no podemos reducir la radiación solar, pero podemos hacer investigaciones o evaluaciones de otros aspectos. Entonces, eso también un mensaje importante, que pueden abordar los problemas desde distintos aspectos, ya de distintas direcciones, de distintas fuentes. A mí me gusta ver esto como ejemplo, es imaginarse en una esfera. Entonces, imagínense que están en una esfera y que el problema está en el centro de esa esfera. Y ustedes están en la superficie de la esfera. Entonces, ustedes pueden ver el problema desde la parte superior, pueden verlo desde la parte inferior, que sería lo clásico si estuviera un círculo, pero también lo pueden ver desde la parte de atrás. Pueden verlo desde un ángulo inclinado en los tres ejes, X, Y, Z. Entonces, hay distintas formas de ver un problema y hay distintas formas de abordar el problema. Entonces, y ahí está la parte imaginativa. La investigación también tiene que ver mucho la imaginación. Entonces, aprovechen su imaginación para abordar ese problema. Mientras más imaginativo sea la forma de abordar el problema, entonces mejores resultados, más atractivos van a ser los trabajos. A ver, voy a hacer lectura random, a ver, para ver si por ahí alguien me da alguna forma de abordar el problema. A ver. Dice, ayuno. A veces tengo que hacer ayuno por falta de tiempo y o ansiedad. A ver, ¿cómo se podría abordar ese problema? Una idea. ¿Cómo se podría reducir? ¿Cómo se podría limitar? Entonces, ¿cómo podría realizarlo? Nada, inaborable. Y no se puede investigar. No es un problema. Primero, ahí menciona que a veces por falta de tiempo o ansiedad, lo principal creo que sería dividir las veces que ayudan por ansiedad o por falta de tiempo. Y en base a eso empezar a... Ya, muy bien, primera edición, ¿no? Si ya desde el enunciado ya vemos que se están agrupando, se están acumulando cosas, se están agrupando cosas, entonces ya podemos pensar en justamente a partir de ese enunciado dividir y de ahí seguir dividiendo. Muy bien. ¿Qué tanto afecta al rendimiento académico de la economía? Muy bien. Ya, es una opción que está bastante bien, ¿no? Podemos estar de acuerdo en que si no comes te va a ir mal en el rendimiento académico, pero una cosa que también hay que investigar, o bueno, que hay que también tener en cuenta, es, según el tipo de problema, hay que igual si quieres evaluar las causas, si quieres evaluar las consecuencias, o si de repente ya deberías estar pensando en evaluar una potencial solución. Entonces, esos también son aspectos a tener en cuenta en la medida que vamos avanzando. Esta que sí comparto, estaba yo también pegado. Tengo dificultad para mantenerme de pie durante la visita médica. No sé si es porque le duele los pies o porque se muere de sueño porque estuvo de guardia las 2 noches anteriores. A ver, ¿qué soluciones hay? O bueno, ¿cómo podríamos abordar ese problema? Que siga de pie, pero con medidas en verano, ¿no? Así con sus vendas en verano, para mantenerse de pie. ¿Cuál es el mejor tipo de calzado para la rutina que es una visita médica? Interesante, ¿no? Entonces ver el calzado. Puedes estar cansado, pero con tus zapatillas cómodas. Muy bien, ¿no? Ejemplo, ¿no? Abordaje según tratamiento, soluciones. A ver, ¿una idea más? Llevarse una banquita portátil. Una banquita portátil. Bueno, no sé si el médico que esté pasando visita te lo vaya a aceptar, pero lo puedes investigar. Es investigable, lo puedes investigar. ¿Ya? Pero muy bien. Ya de ahí vamos a hablar de ese tema. Bueno, vamos a pasar presencialmente el tema de la factibilidad. Hay algunas investigaciones, algunas propuestas que podemos dar, valga la redundancia, proponer, pero no necesariamente su ejecución va a ser factible o no. Una banca definitivamente va a ser de ayuda, pero como digo, el médico asistencial posiblemente no le vaya a agradar. O posiblemente te la quite y él se siente, que también es muy probable. Ahí vamos con la última.
No puedo dormir por los ladridos de mi perrito. Solución. Bueno, solución no. ¿Cómo abordamos el problema? Ya sé que todos piensan solución, todos los perritos. Donan los perritos. Ya, ¿cómo podemos reducir ese problema? Un problema amplio, nuevamente. No puedo dormir por los perritos. ¿Cómo podríamos abordar ese problema? Ver el nivel de ladrido o de ruido que producen, o sea, los decibeles, dependiendo de la raza, del perro. Ya. Muy bien, podríamos caracterizar a los perritos y saber cuáles son las características, si grandes, lo que nivel de decibeles. Ya, es una opción. Ya. Tratemos de reducir más el problema. Al primero, de repente cambiar el lugar en donde están los perritos. Ya. Cuando llegan los ladrillos, ¿no? De repente si puedo estar por haciendo vacaciones del jardín o otra cosa, entonces sería una solución, ¿no? Si es que los ladrillos ya llegaran a incomodarte demasiado. ya, por ejemplo, personas que tienen ese problema con los perritos, se podría investigar si la movilización, ¿no?, del lugar donde duermen los perros o donde está el dormitorio puede ayudar a que eso ayude a la persona a dormir. ¿No? Es una opción, una evaluación de una intervención. Buscar la causa de por qué ladran los perros y en base a ello generar un entrenamiento. Ir de frente a los perros, ¿no? ¿Por qué lo voy a mover de una vez? ¿Por qué ladran? ¿No? Entonces, también, ¿no?, ¿cuál es la causa del ladrido? No se quiere pasear, quiere baño, quiere jugar. Entonces hay otras alternativas, pero identificar la causa, ¿no? Que también ya no estamos yendo por el lado de la solución, ¿no? El abordaje del problema no es el lado de proponer soluciones, sino el abordaje del problema es identificar la causa. En este caso es la causa anterior, ¿no? Pues, no como el problema no es que el perro esté ladrando, sino yo voy a ir antes, voy a decir cuál es la causa de que el perro esté ladrando, ¿no?, en la noche. Entonces, ese es el tema interesante, ¿ya? Diferentes formas de abordarlo. Entonces, muy bien, chicos. ¿Ya? Perfecto. Les comienzo esos ejercicios, nuevamente, lo que quiero que vean, ¿no?, que perciban, es que realmente cualquier cosa que puede pasar en su día a día, en sus vidas, puede ser identificado como un problema, ¿no? Y cada uno de los problemas, como les dije, puede ser abordado, puede ser enfocado desde distintos aspectos, de distintas dimensiones. Entonces, siguiente, por favor. Pues vamos a ver un ejemplo más. Un clic, por favor. Y justo ese es el grupo que había abordado ahí. Y podemos ver un último ejemplo. Tráfico. Ahí puede identificar unos 5 papelitos de tráfico. A ver, ¿qué podríamos investigar o cómo podríamos abordar el tema del tráfico? Mejorar el transporte público. Ya, pero ¿qué propuesta podríamos investigar para mejorar el transporte público? Quizás regularlo en vez de que haya demasiada cantidad de vehículos en el parque automotor. Ya. Incentivar que los buses públicos quizás sean más grandes, sean de 2 pisos, para que mayor Ya. cantidad de gente pueda abordarlos y haya menor cantidad, no sé, de taxis o colectivos. Ya, muy bien. Entonces podríamos abordar el tema desde el punto de vista de mejorar el transporte público, ¿no? Hacerlo más amplio, 2 pisos, y ver si eso mejora el tráfico. Podríamos abordarlo a partir de lo que causa el tráfico, que podría ser falta de policía de tránsito, un semáforo malogrado o... Ya. Muy bien, ahí podríamos pensar en elementos localizados, ¿no?, o zonas que recurrentemente generan tráfico. Entonces puede ser un problema de semáforo, puede ser un problema de los oficiales de tránsito. En mi caso, cuando yo vivía en Trujillo, tenía que vivir acá, cruzar la carretera era horrible por culpa del policía de tránsito, ¿no? O sea, no solamente también ver el espacio, sino también el tiempo. Entonces también ver el impacto de la policía de tránsito en las zonas pico en ciertas avenidas principales. Ah, ya. Uy, creí que ibas a hablar de cuando irían a dar el examen. También puede ser. Consecuencias del tráfico. Y de repente también podemos ver la cantidad de autos que hay en la ciudad. O sea, por ejemplo, hay carros que no deberían estar circulando. Ya. Entonces, está con una norma estricta de qué carros sí, qué carros no. En la situación hipotética de que sí haya un control de Ya. pues disminuir todo esto. Ya. Ok, reducción del parque automotor por, digamos, incumplimiento de ley. Ya. Ok, entonces ahí tú estarías averiguando una posible causa.
¿no? Entonces, describir cuántos de esos carros no deberían estar circulando. Entonces, una forma de verlo. Otra forma es, bueno, hacer una intervención para ser más estrictos, identificar estos autos y ahí sacarlos, por ejemplo. Fíjense, distintas formas de abordar. Hay una relación entre el nivel de estrés de las personas y el tiempo que pierden en un embotellamiento. Ya, muy bien. Por ejemplo, ¿no? El problema es el tráfico, pero vemos estrés y embotellamiento. A ver, también ver cuántas horas diarias pierde residentes universitarios con respecto a cuánto tráfico hay. Muy bien, pasas más tiempo en la universidad o en el bus, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué zonas de la ciudad de Lima presentan mayor nivel de tráfico? Ya, muy bien, descripción del problema a nivel de la ciudad. Entonces, los que generan más tráfico son los autos normales. Autos usados normales. Ya, Y eliminan ya. Igualito, ya los eliminamos. Creo que son carros que ya se Ya. son los que generan más tráfico. Ah, ya, los colectivos, ya, muy bien, también. Pero si los colectivos no llegamos a tiempo. El problema es más necesario, ¿no? El problema y la solución al mismo tiempo. A ver, vamos a ver si coincidimos. No, por favor, los conductores no obedecen las señales de tránsito. Ya, nadie me habló de los conductores. Pero por ejemplo, hay un tema, una forma de abordar el tema del tránsito, ¿no? Desde el punto de vista de los conductores y los choferes. Justamente cuando estaba viniendo, bueno, gracias por agendarlo, pero ahora que estaba viniendo, un carro se quería meter por la vía que bueno, mi vehículo o el taxista que yo había tomado estaba siguiendo. Y se empezaron a agredir, ¿no? Obviamente, y cuando me di cuenta, mi taxi era el que estaba mal, porque sí, había bloqueado una vía que era de doble sentido. Entonces no obedecen las señales de tránsito. Siguiente, policías no están bien capacitados, ¿no? Nuevamente, la dirección del tránsito, ¿no? Ya no puedes darle a Javier Prado 20 minutos de preferencia, ¿no? Las otras personas también tienen que usar. ¿No? Y si ha sido un trauma venir acá 7 años, ¿no? Y cruzar de esa avenida. Sí, también se generan traumas. Siguiente, por favor. Para todo automotor muy grande, lo que decíamos, ¿no? Vemos, ya no sea cantidad de vehículos. Ya, ahora. ¿Por qué les muestro esto? Obviamente yo me estoy escribiendo esto en los últimos 15 segundos. Esto ya venía escrito y ya tiene años. Ya esto escrito en esta diapositiva. Y es que muchas veces nuestros enfoques van a coincidir. Y es ahí donde se hacen los trabajos grupales, con personas que van a coincidir en el tema que quieres investigar o cómo lo quieres abordar. Entonces, eso ayuda a que si todos están en la misma línea, en el mismo foco, tienen la misma intención, se puede trabajar en equipo y puede salir una buena investigación. Nadie me habla de los conductores. Y acá está, yo lo puse en primer lugar, me parece el problema principal. ¿No? Y ese es el otro tema. Que si todas las personas, si bien en algunos casos van a coincidir, en otros casos no van a coincidir. Entonces no significa tampoco que no vayan a trabajar con esas personas, sino significa que se pueden complementar. Dos personas con visiones distintas, entonces pueden también conocer el trabajo. Todos ustedes, ¿de qué carrera son? ¿Todos? ¿Hay alguien que no sea medicina? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Están en los extremos. Muy bien. Y es el tema de la multidisciplinariedad. Entonces, los trabajos, los equipos multidisciplinarios justamente ayudan a llegar a esta clase de investigación. Esos enfoques distintos, esa distinta forma de ver el problema, también ayuda a tener mejores investigaciones. Entonces, nunca desprecien a alguien que tiene una forma distinta de ver las cosas sobre cómo abordar el tema, porque de repente puede ayudar bastante. Muchos de los avances que se han tenido en salud, avances importantes, provienen de otras áreas, de ingeniería, economía, física, etc. Entonces, muy bien, entonces, hasta acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Media hora? ¿45 minutos? ¿Una hora? Casi una hora. Y nos hemos quedado en el problema. ¿Por qué? Porque el problema es lo más importante de una misión. Si no conocemos el problema, si no entendemos el problema, si no identificamos y delimitamos bien el problema,
no vamos a poder hacer una buena investigación. Una vez que ustedes ya han hecho este ejercicio, han identificado la cordillera, han reducido todo lo que se ha limitado a una montaña que pueden evaluar, han podido delimitar el problema, entonces ahí sale la formulación de la pregunta. Entonces, la pregunta surge del problema y no al revés. Pero como la pregunta es lo primero que ustedes como personas, como seres humanos, su primer trabajo intelectual va a ser formular la pregunta. Digamos que el problema existe, ya está en la naturaleza, está en el ambiente. Entonces ustedes siempre les van a pedir, ¿no?, sus cosas de investigación, tesis y demás, siempre les van a decir, lo primero es la pregunta. Mentira, la pregunta es lo segundo. Lo primero es el problema. Entonces, tienen que ustedes identificar bien el problema para que puedan formular la pregunta. Entonces, ¿es lo más importante? Sí, es lo más importante. Porque este es el primer trabajo intelectual que va a dar paso a todo lo demás en la investigación. Pero primero, pero antes de eso siempre está el problema. Entonces, ¿cuál es tu pregunta de investigación? ¿Qué es lo que quieres investigar? Ahora que ya has delimitado el problema, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que quieres averiguar? ¿Quieres aumentar el conocimiento teórico? ¿Quieres conocer los factores de riesgo? ¿Quieres conocer las causas? ¿O quieres dirigirte a algo más práctico? ¿Quieres evaluar si una solución realmente funciona o no? ¿Quieres saber si una propuesta de solución funciona o no? Eso es lo que tenemos que tratarlo de delimitar. La pregunta de investigación, como dice acá, marca la pauta. Gracias a la pregunta podemos definir el diseño del estudio, la hipótesis y los objetivos. En otras palabras, una buena pregunta de investigación. Y por buena no me refiero a una pregunta que sea lo máximo, que sea novedosa, interesante, todo lo demás. Y no me refiero a una pregunta bien planteada, una pregunta bien redactada. Puede ser que no sea lo más maravilloso del mundo, pero una pregunta bien redactada te permite desarrollar todo el protocolo, todo tu protocolo de investigación. Gracias a una pregunta bien redactada, planteas bien tus hipótesis, planteas bien tus objetivos, sabes cuál es el diseño del estudio, logras identificar bien a la población, solitos traen los criterios de inclusión, exclusión, eliminación, hasta sale tu plan de análisis de datos. Todo nace a partir de la pregunta de investigación. Entonces, lo que importa es eso, la redacción, la formulación de la pregunta. Síganme, por favor. Entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes? ¿Qué es lo que nos suele pasar? ¿A qué nos equivocamos con las preguntas? Lo primero, que no se entiende el problema. Se lanza una pregunta de investigación y no queda claro qué es lo que se quiere averiguar, no queda claro qué es lo que se quiere saber, no queda claro cuál es el problema que estás abordando. Ya es una idea muy difusa. Ese es lo otro, que va de la mano con lo anterior. Que la pregunta sea muy amplia, o bueno, que estás en los extremos, ¿no?, sea muy amplia, muy difusa. Nuevamente estamos viendo la cordillera, ¿no? Y el otro caso es que sea ya demasiado específico, ya ni siquiera vas a la montaña, vas a una de las piedritas del camino, ¿no? Entonces ya es demasiado, ¿no? Ningún extremo es bueno, ¿no? Todos los extremos son malos. Como decía Thanos, todo tiene que estar en perfecto equilibrio, ¿no? Ni mucho ni poco. Luego, no se puede medir o no se tienen los recursos necesarios. Ya eso va del lado de la factibilidad. En este caso, como estudiantes, no de universidad, pueden tener ustedes ideas muy interesantes, muy llamativas, pero si no se tienen los recursos, entonces no se va a poder realizar la investigación. En mi caso personal, con otro grupo de estudiantes, ahorita estamos teniendo ese problema, porque tiene un tema muy interesante acerca de dismorfia corporal, ¿no?, nuestra percepción alterada de la forma corporal, pero todos los instrumentos que se tienen que ser evaluados por un médico especialista. Y todavía no se ha conseguido el contrato de un médico especialista. Entonces, el tema es interesante, es llamativo, es útil, pero no tenemos a alguien todavía que vaya a hacer los diagnósticos. Los problemas de factibilidad. Y por último, bueno, el planteamiento subjetivo, filosófico, bueno, el lenguaje de mi época, chamulero, ¿no?, florero, que simplemente
no hay algo claro, lo muy de la mano con lo primero, y simplemente para justificar o tratar de decir que tengo algo para investigar, ¿no? Me lanzo una verborrea tremenda, ¿no? Y al final no dije nada, ¿no? Una cantinflada. Entonces, tratemos de evitar eso. ¿Qué soluciones tenemos? Siguiente, por favor. Perdón, he dicho los problemas y bueno, la solución debe estar en la diapositiva siguiente. Entonces, ¿de dónde podemos obtener información para formular nuestra pregunta? Bueno, esto es bastante intuitivo. Lo que hemos hecho hoy día, la experiencia. Nada le gana la experiencia. Y ustedes que recién están empezando, ya iban a venir de su experiencia. Obviamente en temas de salud, ¿no? Ustedes recién están iniciando, pero ya en la medida que avancen en la carrera, ¿no? O avancen sus temas, ¿no? Cuando ya empiecen a hacer sus visitas a hospitales, vayan a desarrollar sus cursos en los hospitales, hagan sus prácticas, establecimientos de salud o en el área que vayan a estar trabajando, entonces van a adquirir más experiencia y van a reconocer. Si no saben, están incluidos en el área, consulten a los expertos. Y bueno, el COVID nos enseñó de que hay expertos y expertos, ¿no? Entonces también consulten a buenos expertos, por si acaso. Investigaciones previas, que es otra fuente importante, y ahí mucho tiene que ver también con nuestra capacidad para reconocer buenas investigaciones. Puedes también hacer trampa y decir, fíjate en las prioridades de salud, a los estados que dicen, me interesa eso, eso también puede ser, ¿no? Y también están las modas, los campos emergentes. ¿Cuál creen que es la moda ahorita de salud? De salud no, esa era la moda pasada. Desactualizado. ¿Cuál creen que es la moda ahorita en salud? En salud? La IA, muy bien. El uso de la IA para salud, para el diagnóstico también es incluir las teleconsultas, ¿no? Para la educación en salud, en todos lados. Y ya para investigación, o sea, investigando cómo funciona la IA en la investigación. Entonces, hay modas. Y como toda moda, tiene su periodo, aprovechen, ¿no? Si queremos tener financiamiento, cosas por el estilo, ahí hay un lugar para obtener. Siguiente, ahora sí. Entonces, ¿cuáles? Ya, si tenemos problemas, tenemos los errores para formular la pregunta, la ayuda o lo que se propone para una buena formulación, una buena redacción, es eso, la pregunta PICO, el famoso esquema PICO. La P viene de población, la I viene de intervención, la C viene de comparador y la O viene de los desenlaces. Obviamente el término o el teórico original estaba en inglés y la O pues es outcome. Hay muchos investigadores que van a escuchar este anglicismo. ¿Cuáles son tus outcomes? ¿Cómo vas a ver tu outcome? ¿No? Se refiere justamente a los desenlaces. Este es el origen de la estrategia. Así se originó, así se propuso, y yo les diría, olvídense esto. ¿Por qué? Y es bueno que ustedes aprendan un poco de historia también, cómo cambian los fenómenos en el tiempo. Porque esta propuesta, que es muy buena, nace para estudios experimentales. Para un estudio experimental, este esquema es buenísimo. Perfecto, es excelente, no necesitas más. Por ahí le puedes añadir algunas cosas como PICOS, ¿no? Que es el tiempo que le vas a demorar, o PICOS, que es el diseño de estudio, ¿no? Que también lo puedes agregar, algunas personas han propuesto esto. Puedes ponerlo, pero digamos la esencia es esta. Nunca te puede faltar. Pero eso sucede en los estudios experimentales. En los estudios observacionales, en los estudios descriptivos, o dependiendo de tu variable de formación, bueno, tu variable de exposición, la cosa ya no funciona tan fácil. Y les voy a dar el ejemplo. Imaginemos que yo quiero evaluar, voy a hacer un estudio de observación, y yo quiero saber si le da, eso lo voy a cambiar, intervención lo voy a cambiar por exposición para que ya conozcan más el término. Yo quiero evaluar si la edad es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial en la población general.
Ese es mi interés, ese es el problema. Entonces diría, ok, población general. Exposición, edad. Exposición general. ¿Y cuál sería el comparador? No tener edad. ¿Ah? La intervención es hipertensión, no, porque yo creo que ese es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión. La hipertensión es el desenlace. Entonces, a ver, ahora, pensemos el problema de esta manera. Solo piensen en la pregunta que hice inicialmente. La edad como factor de riesgo para desarrollar hipertensión. Esa idea, ¿qué les sugiere? ¿En qué piensan? Que quienes tendrán más riesgo de hipertensión. Las personas mayores. Ah, entonces sí podría ser una comparación. Pero entonces la exposición, ¿qué sería? Ser una persona de edad mayor y mi comparador sería ser una persona de edad menor. Y si yo no quiero dividir entre mayores y menores, ¿qué pasa si lo quiero dividir en décadas de vida? Ya, digamos, no voy a poner a los niños, pero digamos de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. Tengo esos grupos. ¿Cuántos tengo? 30, 40, 40. 4 grupos. Entonces tenemos 4 grupos. ¿Cuál de los 4 grupos sería mi exposición? Los mayores, los de 50 a 60. ¿Y cuál sería mi comparador? Los otros 3. ¿No sería al revés? Que tu grupo de 20 a 30 sea tu grupo de referencia, que sea el comparador, y que la exposición sea tener más de 30, y veo como el aumento de dosis, ¿no? Mayor dosis de edad, aumenta tu riesgo de hipertensión. Entonces, fíjense, justamente eso es lo que quería mostrar. Cuando queremos tomar algo que se ha creado para un fin, como les dije, el estudio experimental, población hipertensa, le doy medicamento, no le doy medicamento, vive o muere. Fácil, ¿no? Cumple, fácil de reconocer. Pero cuando le cambiamos un poco el escenario, ya no es tan fácil. Entonces, en el pregrado o en investigación y todo, siempre les van a decir esto. Intervención, exposición, tengo comparador de enlaces. Siempre les van a decir eso. Para los que están con la curiosidad. Olvídense de eso. Yo lo que les propongo es eso. Población variable de intervención, grupos de comparación y desenlace. No, me está engañando, me está diciendo lo mismo. Es igualito. Es más, la P, la I, la C, la O, está todo igualito. A ver, hagamos el mismo ejemplo de la, ¿cómo se llama? De la edad como factor de riesgo de hipertensión en la población general. Población general. Eso quiere igual. Desenlace, desarrollo de hipertensión. Y ahora la I. La I ya no me pide la intervención, me pide la variable. ¿Cuál sería la variable de intervención? Bueno, en este caso la variable de exposición, la edad. La edad como variable. ¿Y cuáles son los grupos de comparación que se van a formar? Son los que se forman a partir de mi variable, en este caso la variable de exposición. Si yo de repente quiero evaluar un tratamiento a diferentes dosis, mi variable de intervención sería el tratamiento y mis grupos de intervención serían las diferentes dosis que yo voy a poner a prueba. Entonces ya no se me complica la cosa. ¿Qué es lo que yo trato de evitar? Justamente lo que pasó en el ejemplo anterior, que cuando vieron que la cosa no cuadraba, por ahí alguien sugirió, ya, entonces la intervención o la exposición es la hipertensión. Cuando no,
papel, son áreas necesarias. Pero justamente eso pasa, ¿no? Cuando tratamos de llevar algo sin evaluarlo, sin identificarlo, sin reconocerlo, comprenderlo bien, y lo queremos llevar a otro escenario, surgen esas cosas raras. Estos pequeños cambios les va a ayudar a ustedes a evitar esa clase de problemas. Y los grupos de comparación, ¿de dónde vienen? Siempre van a venir de la variable, siempre van a venir de esta variable, que les va a ayudar realmente en su protocolo, en su operacionalización de variables. Su tarea de operacionalización también van a encontrar eso, y les va a ayudar bastante. Son cambios pequeños, sí, pero son cambios pequeños que hacen una gran diferencia al momento de que ustedes formulen su pregunta. Pero como digo, eso de ella siempre lo van a ver, en su equipo lo van a ver siempre así. Mi recomendación es que lo vean de esa forma. Es un cambio pequeño, pero les va a ayudar también a mejorar su formulación, mejorar el entendimiento de su pregunta, y ya en esas situaciones raras ya no van a tener ese problema. Porque, a ver, ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasa si mi investigación es sobre una prueba diagnóstica? ¿Cómo podría ser mi evaluación acá? Intervención, exposición de la prueba diagnóstica, todo se tiene que evaluar dos veces. No hay grupos. Interesante. Ahí también esto sufre un poco, pero yo ahora soy un poco más. Pero ya, se les dejo como curiosidad. No todo en la clase van a ver la respuesta. Van a haber algunos puntos para dejarlos con la curiosidad y que investiguen. Sígueme, por favor. Ok, antes de pasar a eso, quisiera saber si hay alguna duda, alguna consulta acerca del esquema PICO, o PECO, para la formulación de la pregunta. ¿Y el Spider? ¿Spider también se puede usar? El Spider. ¿Cuál es el Spider? Ese supone un diseño de estudio, investigación, población, intervención, ver, no sé qué. A ver si me ayudas. Ese es muestra, I es fenómeno de interés, D es diseño, E es evaluación, R es tipo de investigación. ¿R qué? Tipo de investigación. Tipo de investigación. Ya, la verdad que no lo había escuchado, pero me parece difícil como planteamiento de pregunta. Retroceder, por favor. ¿Puedes retroceder, por favor? Porque, pues, esto, de repente no lo he expresado bien, esto es para formular la pregunta, para escribirla. Yo les puedo decir, en la población general, en cambio, en la edad, las personas mayores de edad tendrán más riesgo de desarrollar hipertensión que las personas con menor edad. Lo que yo busco acá es la redacción. Entonces ahí pensar en el diseño de estudio o el tipo de estudio no entra. Pero lo que tú me dices sí ayuda para eso. Porque yo puedo dar la muestra, estaría relacionada con esto, con la población. El diseño de estudio, el tipo de estudio estaría incluido. Yo puedo saber que es un estudio cualitativo, cuantitativo, transversal, cohorte, casos y controles, experimental, etc. Pero, por ejemplo, en este escenario no me habla de la intervención ni los desenlaces. Entonces faltan. Como formulación, como redacción, no ayudaría bastante, pero creo que en otros aspectos sí podría ser. Este tema es para la redacción. Para que ustedes la puedan estudiar. Pero gracias. Spider, por favor, ¿nos puedes repetir? Allá. Esa era la muestra, sample, ¿no? Sí, los sujetos o muestra, Ya. I es fenómeno de interés, D es diseño, E es evaluación y R es tipo de investigación. Muy bien. Ahora, no todas las preguntas requieren todos los componentes del tipo de B. Por lo tanto, la diferencia entre I y E, eso me olvidé poner, bueno, no es mucho el tema, porque eso ya es más de la clase de diseño de estudio. Y ahí se refiere a una intervención
que está relacionado con los estudios experimentales, y la E es exposición, que es lo que está relacionado con los estudios observacionales. Entonces, pero en la práctica, en la redacción es libre. Con el pico peco, clics, por favor. Luego son 4. Entonces, por ejemplo, voy a tener una pregunta. Dice, ¿la acupuntura será más eficaz que el yoga para reducir los dolores de espalda? Población. Pacientes con dolor de espalda. Todas las personas tienen dolor de espalda. Intervención. Comparador. El yoga. Y el desenlace. La reducción de los dolores de espalda. Tenemos todos los componentes de la clínica. Siguiente. ¿Qué porcentaje de los artículos publicados en los últimos 5 años tienen más del 50% de su bibliografía con una actividad menor a los últimos 5 años? Es una regla que siempre les piden y no pierde sentido. Pero cumplen. Al menos para la universidad. ¿Cuál es la población? Artículos publicados en los últimos 5 años. Muy bien. ¿Cuál es la exposición? ¿Cuál es el comparador? El comparador es el 50% de la bibliografía. ¿Y cuál sería el desenlace? Cuando empecé con la población, todo el mundo fuerte y claro. Con la intervención, murmullos a montón. ¿No? Con la C, menos murmullos, y con la O, silencio. ¿No? Digamos en degradé. Este es un ejemplo de un estudio respectivo. No hay ni intervención, o exposición, ni comparador. Hoy elegí esta pregunta, que era la redacción larga, porque lo único que nos interesa es, tenemos una población que lo identificaron correctamente, ¿no? Los artículos publicados en los últimos 5 años, que tienen esto, o que cumplen esta regla. Pero si lo queremos reducir a una forma sencilla, es decir, ¿cuántos de este grupo cumplen con esto? Eso es. ¿Cuántos de aquí cumplen con esta regla? Eso es lo que dice la pregunta. ¿Cuántos de los que hay aquí, población, cumplen con esto? Desenlace. Nada más. Los famosos esquemas POP, o esquemas PO, donde solo hay población y desenlace. ¿Cuál es el más importante? No hay comparación. No hay un expuesto, no expuesto. No hay una mayor exposición y menor exposición. O sea, solo hay población y algo que quiero saber de la población. A ver, ¿cuántos de ustedes ya han publicado un artículo científico? Todos están en igualdad de condiciones. ¿Cuál sería la pregunta de investigación? Para esa pregunta que les he hecho, transfórmenla en un esquemático. ¿Cómo sería? Tienen ayuda, copiarse. ¿Cuántos de los estudiantes de la primera clase del ABC, esa sería la población, cuál sería el desenlace? No puede dar un artículo científico. Desenlace. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran que alguien se les regale una botella de agua en estos momentos? Siempre quieren que haya alguien que se anime para que después los demás que vayan tomando nota. Yo también tengo sed. Yo también tengo calor. ¿Cuál sería la pregunta de investigación ahí? Y se dan cuenta que es bastante sencillo, ¿no?
han hecho un copy-paste de la población y que han cambiado el desenlace, el outcome, nada más. Entonces es bastante sencillo hacer una propuesta de estudios descriptivos. Y estudios descriptivos realmente son las primeras investigaciones que nos gustaría hacer. ¿Qué porcentaje de los alumnos tienen problemas de depresión? La clásica, ¿no? Caracterización de los estudiantes de medicina con respecto a la depresión. Un ejemplo clásico. Si todos los estudiantes de medicina están deprimidos, no necesitan investigarlo más. Se cumple, siempre se va a cumplir todos los años. No, igual. ¿Qué porcentaje de los alumnos o de las personas se llaman igual que su papá o su mamá? 50%. O a ver, ¿cuántos de los chicos se llaman igual que su papá? No tienen el mismo nombre que su papá. Uno de ellos, pero sí. Ya se comió la costumbre. ¿Ya? Qué raro. En mi época era más frecuente. Yo creo que casi el 90% se llamaba igual que su papá. Y las chicas también eran al revés, casi ninguna chica se llama igual que su mamá. A ver, ¿cuántas de las chicas acá presentes tienen el mismo nombre que su mamá? O uno de sus nombres es el mismo que el de su mamá. Bueno, eso. ¿Alguno? Ya, se sigue cumpliendo la estadística en las mujeres. En los hombres está cambiando. Interesante. Pueden investigar a qué se debe. Cosa curiosa. A ver, veamos el siguiente. ¿Qué impresión tienen los padres de familia sobre la inclusión y igualdad de género en el currículo educativo nacional? Población. Intervención, exposición. La inclusión y igualdad de género. El comparador. Y desenlace. La impresión. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? La variable de desenlace es solo impresión. Si yo te digo impresión, ¿qué piensas? Ya, yo pensaría en una impresora. Pero si yo te digo impresión, opinión, ¿de qué? Dentro del contexto de la pico, falta información. Si quisieras decirlo completo, ¿cuál sería? El desenlace sería impresión. Entonces, ese es el otro tema. Es cierto que obviamente nos da pereza y cuando queremos decir algo ya reducimos las palabras, ¿no? Siempre me gusta decir, ¿no? Antes cuando nos enseñan a hablar, ¿cómo se saluda, no? Buenos días, tal. Buenos días. Al amiguito del jardín, del nido. Buenos días. Ya cuando eres grande, ¿qué le dices? Hola. Luego eso, ¡hala! ¿No? Ni siquiera hablas, ¿no? Y ya está. Muchas veces queremos resumir y nuestra tendencia es a resumir y ahorrar palabras. Pero cuando se trata de investigación, lo mejor es que sean claros y den toda la frase completa. Y ahí es que se van a dar cuenta de las cosas, ¿no? Población, ¿no? Los padres de familia. Ahí tachan todo eso, se fue. Los padres de familia. Desenlace. Impresión sobre la inclusión de la igualdad de género en el currículo educativo nacional. Y con eso se les fue todo. Pues fíjense también, cuando ustedes utilizan o amplían la redacción completa, pueden identificar todos los contenidos. Y hay algo que ya se deben estar dando cuenta. Entonces, la intervención, exposición y el comparador no siempre van a estar. ¿Pero qué es lo que siempre va a estar? La población y el desenlace nunca faltan. Entonces, si bien pico se lee así porque es más fácil de recordar, pico,
lo mejor es que ustedes empiecen identificando la población del desenlace. Y así no se les escapa nada. No, pero no sería más fácil entonces decirle posi o pose. Sí, pero no sería tan bonito, ¿no? Sí, pues era mejor. Siguiente, por favor, la última. ¿Cuál es la concentración promedio de proteína en los huevos cocidos? Población. Intervención. Comparador. O sea, no hay intervención, pero hay comparador. Recuerden, como lo habíamos dicho antes en la formulación, por eso le di mi recomendación, los grupos de comparación nacen de la variable intervención. Si no tienes intervención, no puedes tener comparador. Puedes tener una intervención y no tener comparador, eso sí. Pero ahorita lo vamos a ver, porque su ranking está diciendo, pero ella es raro. Ya, ¿cuál sería el desenlace? La concentración promedio de proteína. Muy bien. Entonces, por ahí alguien me dirá, pero profesor, allí hay algo raro. La concentración promedio de proteína está bien, no lo vamos a discutir, ese es el desenlace. Pero ¿no será que la población son los huevos y la intervención es el proceso de cocción? Solo que no estoy teniendo un grupo de huevos no cocidos, sino todos los voy a cocer. Y ahí viene el famoso PIO. Población, intervención y desenlace. En personas también existe el PEO, pero digamos, en lo personal, yo lo considero una zona gris. ¿Por qué? Justamente porque la intervención, ¿no? La exposición, tú buscas haber modificado algo de la población, ¿no? Algo se está modificando. Entonces, no es la intervención, porque tú manipulas. Entonces, modificas algo de la población. Entonces, puede ser que tú modifiques algo en un grupo y el otro grupo no le haces nada, o puede ser que tú modifiques algo en todos. Entonces, de ahí viene el tema del PIB. Pero también un grupo en el cual yo me debato si permanecer o no, te dice, oye, pero la población por naturaleza es el conjunto de sujetos que comparten una característica. Entonces, si has cocido todos los huevos comparten esa característica de ser cocidos, y por lo tanto deberían pertenecer a la población. Entonces, para mí, eso sería una discusión bizantina. Y permítanme usar esa palabra porque solo lo utilizo en esta clase una vez al año. ¿Qué es una discusión bizantina? Una discusión que no tiene sentido, que no llega a ningún resultado, porque al final no hace diferencia. Y los píos casi nunca lo toman. Generalmente se trata de una intervención. Pero en lo personal, si me dicen, profe, eso es población y desenlace, yo les digo, ustedes dicen, no, es pío, población, intervención y desenlace. Ya también está bien. No va a hacer ninguna diferencia, no va a cambiar mucho su resultado realmente. Entonces, no hay mucho que discutir. Pero lo que sí quiero que se lleven a casa es el tema del comparador. El mensaje clave es que no todo tiene que encajar en una PIC, no todo tiene que encajar en una PECO, sino que puedes también trabajar con distintos componentes para poder formular tu pregunta. Los que nunca deben faltar, eso sí, son una colección de determinados. Eso sí, no faltan nunca. Si ven alguna pregunta de investigación que le falte la población o el desenlace, es esa. Porque no lo van a poder encajar. Siguiente, por favor. Y por último, este es un esquema de este artículo científico. En 2009.
novedoso para mí cuando lo leí, ya antiguito para esta lectura, pero les recomiendo mucho la lectura. Es en inglés, pero sencillo de leer. Y entre las distintas formas que a veces nos dicen para poder elegir una buena o mala pregunta de investigación, yo creo que la forma que más motiva es esta de esta. Tú puedes dividir las preguntas o los problemas de investigación de dos formas. Uno, en base al nivel de conocimiento. De manera que al terminar tu investigación, tú generes una gran cantidad de conocimiento, o puede ser que generes una pequeña cantidad de conocimiento. Arriba, gran cantidad de conocimiento. Abajo, pequeña cantidad de conocimiento. Y otra forma de verlo es que el estudio sea difícil de hacer y que el estudio sea fácil de hacer. Entonces, ahí se generan esos 4 cuadrantes. Mucho conocimiento pero difícil, mucho conocimiento y fácil, poco conocimiento y difícil de hacer, poco conocimiento y fácil de hacer. Esta es la forma más sencilla de hacer la división. Sus preguntas o sus problemas que ustedes van a querer resolver, sus investigaciones, ¿en qué cuadrante creen que deben estar? Me dicen naranja ahí que les dice, elígeme a mí. Pues estaría acá, lo difícil. Siguiente, por favor. Obviamente, que es difícil y genera poco conocimiento, eso no existe. ¿Ya? Lo descartan. Pero ustedes lo sienten de esta manera. Poco conocimiento y fácil de hacer. ¿Por qué? ¿Ah? Una cuestión son los recursos, pero no para que es fácil de hacer. No aporta mucho conocimiento. Muy bien, experiencia. Por eso es el ideal para estudiantes que recién están iniciando. No tienen, han hecho que están en primer, segundo, tercer año. Todavía no han capturado la experiencia suficiente, ni de los libros, ni de los pacientes, o de la clínica, del trabajo del día a día. Entonces, si hay poca experiencia, entonces, obviamente, el conocimiento, las cosas que a ustedes les va a faltar por conocer es un montón, y por lo tanto las propuestas de investigación y el nivel de conocimiento, lo que pueden aportar con sus estudios, va a ser poco. Y ahora, eso no lo digo con el ánimo de bajarlo, al contrario. Lo que quiero eliminar de ustedes es esta idea de que tienen que proponer cosas maravillosas, que tienen que redescubrir la pólvora, que tienen que inventar la rueda otra vez. No necesitan hacer nada de eso. Cualquier investigación pequeña puede ayudar. Y ya cuando ustedes la desarrollen, vayan ganando experiencia, vayan terminando la universidad, hagan sus posgrados, maestrías, doctorados, y por eso dice acá, postdoc. Ahí ya ustedes pueden plantear esta clase de preguntas. ¿Por qué? Porque justamente todo ese conocimiento que han acumulado les va a ayudar a identificar esos problemas que les van a dar, a aumentar grandemente el conocimiento y van a poder reconocer que es fácil de hacer. Por eso es que son poquitos, por eso es que hay uno solo. Y ya, bueno, pues ya cuando trabajen para Pfizer, lo demás, ya ahí ya entran a los estudios difíciles. Ahí entran pues los estudios sobre medicamentos para VIH, los medicamentos para cáncer, donde el incremento de conocimiento es grande, o sea, tener una solución para el cáncer es grande, pero la inversión también es grande, porque la mayoría de veces te va a salir que el medicamento no funciona. Entonces ya ahí ya uno necesita una gran espalda, una gran ayuda posterior para poder desarrollar el estudio. Entonces, no tengan miedo. Ustedes están empezando, están acá. No traten de correr, la clásica, no traten de correr antes de aprender a gatear. Propongan, no se sientan mal por los objetivos que están proponiendo.
Si alguien no les cree o no entiende su idea, no importa, adelante. Sigan ahí y a poco van a llegar hasta acá y ya llegan hasta la tercera. Una más. ¿Y eso qué significa? Que en el camino de la investigación también van a haber situaciones problemáticas, va a haber mucha frustración. Ustedes están acá y muchas veces con su primera idea de investigación está acá. Y ustedes van a querer hacer todo lo posible para ir acá. No les recomiendo esta ruta, ¿no? Porque está llena de frustración. ¿Por qué? Siguiente, por favor. Porque todo se aparece. Porque en realidad no existe. Era parte de la idea. Sí. Ya, mientras aparece la imagen. Nuevamente, no tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, sobre todo al inicio. Entonces, no pretendan que su primera idea sea la buena, o sea, la mejor idea que van a tener. Al contrario, la primera idea suele ser la peor. Por eso, nunca la llames cuando no haya nada. Esa es la peor idea que puedes tener. Espera el día siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú quieres llegar a tu idea de investigación, forzosamente vas a tener que leer un poco más. Y cuando leas te vas a encontrar con esta nube de acá. Si no, por la forma no se ve, aquí hay una nube. Y te vas a dar cuenta pues que la idea que estás haciendo es difícil de hacer, porque se necesitan equipos de laboratorio que no tienen, o que la pregunta de investigación ya se respondió, en un trabajo tú quieres hacer tu estudio con 10 personas, y ves un estudio multicéntrico que ya he hecho con 10.000 pacientes en 5 establecimientos de salud, y entonces te vas a encontrar con esto. Y eso te va a obligar a desviar. Y a veces te vas a desviar, vas a volver por el mismo camino, te vas a volver a desviar, y vas a estar en este laberinto. Y al final vas a terminar con esta pregunta de investigación. No vas a llegar, no vas a llegar. Y eso está bien. Y eso es lo mejor que les puede pasar. ¿Por qué? Porque para llegar así, has tenido que recorrer todo este camino. Y todo este camino que has recorrido es aprendizaje. Todo este camino recorrido te está llevando a un lugar mejor. Y entonces, y si ya llegó a este lugar y sigues estando motivado, motivada para poder desarrollar la investigación, entonces estás en el lugar correcto. Entonces, no se sientan mal si van a cambiar su tema de investigación, excepto si están en el curso de investigación y el examen final es la próxima semana. Ahí es una mala idea. Pero en todo lo demás, es una buena idea cambiar el tema de investigación. Todos hemos cambiado el tema de investigación. Pero cambió el tema de investigación. Ese se cambió 2 veces el tema de investigación por los problemas. O sea, he estado conforme con la tercera opción. O sea, quería ir a B, no. Y ver a C, no. Hasta la letra D. Y justamente porque cuando uno va leyendo, va aprendiendo más sobre el problema de investigación, va leyendo más sobre cómo responder a la pregunta, se da cuenta pues que de repente no tiene mucho sentido. Que la pregunta que vas a responder, de repente leyendo ya no te atrae tanto, en el sentido de que vas a ver muchas cosas que de repente no vas a poder hacer o no vas a querer hacer. Aprovecho cuando lleguen para psicología y tengan que hacer su trabajo extramural, entonces van a ver cosas que no les va a gustar hacer y van a tener que hacer. Si hablo de la lectura de muestras, entonces es complicado. Entonces, si tienen que cambiar, cambien. No hay ningún problema, háganlo como les digo. Se van a sentir más conformes al final del trabajo. Entonces, muy bien. Siguiente. Entonces, ¿dónde estamos? Un clic, por favor. Esta es la base, este es el suelo en el que estamos. Un clic, por favor. Y esta es la escalera de investigación.
lo que hemos hecho el día de hoy es el primer escalón. No, clic por favor, el suelo. Hemos identificado. El problema de investigación es el suelo. Es la base, son los cimientos. No se rían porque un edificio con malos cimientos se cae. ¿Ya? Pero está bien, es el suelo, son los cimientos. La pregunta de investigación, clic, ese es el primer escalón. Pero se apoya en el suelo. Sin una buena base, todo se cae. Identifiquen bien su problema, y una vez que identifiquen bien su problema, formúlenlo. De ahí ustedes van a preguntar. Ahora sí, siguiente, eso es todo, chicos.